Ah, este primero. Entonces vamos a ver el problema 3. Dice f de r a al conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Toma el valor real, ¿cierto? Y lo lleva a la primera cifra decimal de x. Pregunta si eso es una función bien definida. ¿Se acuerdan lo que es ser una función bien definida? Pueden escribir si no quieren hablar. La imagen tiene una imagen. Que toda imagen tiene una Sí, preimagen. sí. Exacto. Ya. Ah, Maxim dice que no se acuerda. Bueno, como dice su compañero, toda imagen tiene una preimagen. ¿Y eso qué significa? Si lo escribimos en forma de proposición. Ah, no tengo conectado mi foco. Así. Si definimos como una proposición, estamos diciendo de que f es función donde f va de a a b. Si para todo x que pertenece a existe un y que pertenece a b, tal que f de x es igual a y. O sea, todos los elementos del conjunto de partida, es decir, el dominio, tiene una imagen, tiene un elemento en el conjunto de llegada. Eso quiere decir que sea función. Entonces hay que ver de que si esta función toma todos los elementos reales y los lleva a este conjunto. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hace eso o no? Galaxy A30 pregunta por el drive de esta clase. No tiene nombre, dice Galaxy A30. No tengo drive, solamente que bueno, no la tengo muy actualizada, pero en esas listas, en ese Excel que aparecen las clases, fíjense en algunas semanas, ¿cierto? Y busquen si aparece una clase del C1 y ahí les va a mandar a mi canal de YouTube. Y ahí sí que están todas las clases. Así que ahí lo pueden revisar. Ay, amanecí muy resfriado. Ya, entonces, ahora necesito saber si la función, esta función que va de los reales a este conjunto, cumple esta proposición. Puedo poner un paréntesis, se vea mejor. Entonces, tenemos que analizar todos los valores reales. Bueno, pero los reales uno los puede como clasificar, ¿cierto? En distintos conjuntos. Por ejemplo, puedo considerar X que pertenece a los naturales. Puedo considerar los X que pertenecen a los enteros. Puedo considerar los X que pertenecen a los racionales. Y para que complete los reales, ¿cierto? Necesito considerar los X que no pertenecen a los racionales, es decir, pertenecen a los irracionales. Entonces, analizando por lo menos de a poquito, ¿cierto? Con nuestro subconjunto de los reales, podríamos ver qué pasa con esta función, para ver si en realidad cumple de que para todos los elementos del dominio van a este conjunto tan pequeño que tiene 10 elementos solamente. Entonces, consideremos X en general
lo puedo escribir de esta forma. A ver, R, D1, D2, D3 y así sucesivamente, ¿ya? Donde R es la parte entera, R es su parte entera. En el sentido de que no hay forma decimal, por ejemplo, y no sé, puede ser 2, menos 5, 8, ¿ya? Y los de su I, o sea, cada uno de ellos, son los dígitos decimales del número. Dígitos decimales. De X. Ya. Entonces, habría que pensar cómo yo encuentro, cómo se escribiría un X natural si pienso el X de esta forma, con su parte entera y sus dígitos decimales. Siempre sería 0 el de 1. Claro, se pone 0, ¿cierto? En los decimales. Entonces, en este caso X va a ser un número natural, ¿cierto? Coma 0, 0, 0, por ejemplo. Es decir, nuestra función f de x va a ser igual, y dice que es la primera cifra decimal. Así que me preocupo de esta cifra. Y esa me da 0, así que f de x es 0. Entonces, para todos los números naturales, como no tiene decimales, la función va a valer 0. Ahora, ¿qué pasará con los números enteros? Lo mismo. Claro, lo mismo porque no tienen decimales, ¿cierto? Entonces, vamos a tener de que los decimales son ceros. Espérenme, que me pidieron mi canal de YouTube. Estoy buscándolo para ponerlos en el chat. YouTube. Ya, bueno, aquí tengo la lista de reproducción sobre todas mis clases de álgebra 1, así que ahí van a encontrar de otras secciones, pero buscan, porque yo las tengo separadas por la letra, así que ahí pueden buscar cuál es la que corresponde a nuestra sección. Sí, bueno, del segundo semestre ya están marcadas cuáles son de cada sección. Ya, bueno, ahí mandé el link. Entonces ya, volviendo a la clase, como decía su compañero, entonces como X es un número entero, entonces lo único que va a cambiar es que la parte entera va a ser positiva y negativa, pero nuevamente no tiene decimales. Le pongo 3 ceros, pero podemos ponerle 1, podemos ponerle 20, ¿cierto? Porque como no hay decimales, podemos agregarle la cantidad de ceros que nosotros queramos. Y entonces, mi función f de x
va a ser nuevamente 0. Ahora, ¿qué pasa si la función es racional? Es decir, es de la forma P partido por Q. Aquí sí hay decimales, ¿cierto? ¿O no? Sí, y aquí. F de X podría ser cualquier número del 0 al 9. Exacto, claro. Aquí en realidad va a ser de la forma R, de 1, de 2, y voy a poner de 1, de 2 y de 3, por ejemplo, y hasta ahí nomás, porque acuérdense que las fracciones tienen decimales finitos. Si no, le voy a poner puntitos. Pensando en eso, pero no quiere decir de que todas tengan 3 decimales. Entonces f de x va a ser igual a d1, ¿cierto? Y d1 puede variar entre 0, 1, 2, hasta 9. Claro, aquí puedo tener, por ejemplo, un quinto, que va a ser 0,2. Puedo tener un medio, que va a ser 0,5. Por eso el D1 va a variar en cualquiera de estos decimales, de esos dígitos. Y en los números irracionales, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a escribir el X? Bueno, el X se escribe en realidad así, R, de 1, de 2, de 3, y ahora sí va a ser con puntitos. Porque acuérdense que estos son los irracionales. ¿Qué números irracionales existen? El número E, ¿cierto? El número pi, el raíz de 2, el raíz de 5. Todos esos son irracionales y si uno los ve en su expresión decimal, ¿cierto? Lo que tiene es que tiene decimales infinitos, así por eso le pongo puntitos, puntitos, puntitos. Pero sin importar si son finitos o infinitos, a mí me interesa el primer decimal y eso va a ser de 1. Y nuevamente de 1 puede ser cualquiera, puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Así que va a ir variando ahí todos los valores. Entonces, nosotros tomamos los elementos. Bueno, entonces nos tenemos que acordar de que tenemos el conjunto de los naturales, ¿cierto? Que está incluido en los enteros, que está incluido en los racionales, ¿cierto? Y aquí afuera están los irracionales. Y todo esto son los reales. Así que ya consideren los naturales, los enteros, los racionales y los racionales. No hay ningún otro valor, ¿cierto?, que pueda tomar para que sea un número real. Entonces aquí tomé, entonces en conclusión, puedo decir que para todos los X que pertenecen a los reales, ¿cierto?, f de X va a ser igual a D1, donde D1 va a pertenecer al 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eh, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ahí tengo un elemento, ¿cierto?, en la imagen tal que cumple eso. Y eso no existe, ¿cierto?, porque va a depender del valor, cumpla cuál es el que está. Sí, Javier, me puede hacer cualquier pregunta después, cuando quiera. Entonces, ahí lo demostramos y entonces sí está bien definido. Vamos a poner así. Luego, F está bien definida.
¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe, quedó clarito. Ya, súper. Entonces, sí, daré un tiempo para copiar. No se preocupe. Por mientras podemos responder la pregunta de la Javiera, si no es muy larga. No, o sea, si es larga, igual la vamos a responder. Dígame. Es que quería preguntarle si en álgebra también operamos funciones. Operar funciones, así como Claro. evaluar y todo. O sea, la idea No, por ejemplo, si se suman o se dividen o se restan. en realidad uno en álgebra estudia las propiedades de las funciones. Si es una función inyectiva, si es sobreyectiva, si existe la inversa. De esa forma se estudian las funciones. Entonces no como que no operamos entre funciones. O sea, si tú sabes operar, no la vamos a dejar sin problema, pero no, la idea es que no se pregunte más o menos de esa forma. Pero se podría preguntar porque ustedes saben por cálculo, por ejemplo, pero no está direccionado de esa forma el curso. Profe, es que como, por ejemplo, ¿cómo multiplicaría dos funciones, pero como de estas que tienen como llavecitas? Como llavecita, que tienen dos casos, Sí, eso. por caso. Cada caso como con cada caso. Claro. Ok. Sí. Ahí habría que hacer, tendrías que tomar claro, tomar en los intervalos, decir la X que sea, por ejemplo, entre tal y tal valor y ver qué pasa en las funciones si son iguales. Entonces, si son iguales, o sea, si están en el mismo intervalo, ahí las multiplico. Si tomas el dominio, que sean iguales el dominio y ves qué función es. Y ahí las multiplicas. Pero si no tiene los dominios iguales, Lo subdivides para considerar los valores que sean iguales. los intersecto entonces. Claro. Ah, ok. Bueno, ¿Sí? consulta, ¿cómo se puede sacar la función inversa de un conjunto? Eso, ella piden como la imagen. Esa se llama imagen inversa. ¿Sí? Ah, tengo que sacar la imagen inversa del conjunto que me da. La imagen inversa del conjunto. Sí. Ya. Ya, ¿terminó de copiar, Matías? Ah, ya, sí. Entonces, ya que me preguntaron por la imagen inversa, a ver. Había un ejercicio en la guía de eso. Ya no lo veo. Ah, no, eso lo hicimos la clase pasada. Calculamos la imagen inversa de ciertos elementos. Sí, ya me acuerdo. Ya entonces, ¿tienen alguna duda de estos ejercicios? ¿Cómo se harían? Determinen si las siguientes funciones son inyectivas y sobreyectivas. ¿Se acuerdan lo que es ser inyectiva? Sí, Ya, ¿y qué era?
Porque si tienes f de A igual a f de B, ¿Ya? eso implicaba que A era igual a B. Muy bien. Claro. ¿Y eso qué significa? Que cada preimagen tiene una única imagen, ¿no? Muy bien. Sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, f de A es igual a f de B. Eso quiere decir de que A es igual a B. Y esto es F es inyectiva. Esto quiere decir que para puntos uno lo puede entender mejor así, que es el equivalente, el contrarrecíproco, que para puntos o del dominio distintos, sus imágenes son distintas. Entonces, no tengo imágenes iguales para puntos distintos. Esa es la idea. Entonces, ¿será que el primero es inyectivo? El I es F, que va de R menos el pleno raíz de 2 hasta raíz de 2. Y toma la función X y la lleva a X más 1 partido por X cuadrado menos 2. Ah, claro, Inti dice, todo elemento del codominio tiene que tener una única preimagen. Muy bien. Pero no es del codominio, es de la imagen. ¿Ya? Acuérdense de que si yo tengo dos conjuntos, ¿cierto? A y B. El B se llama codominio y el A es el dominio. Pero los elementos que van hacia B es la imagen. Y no necesariamente la imagen es igual al codominio o al conjunto de llegada. Entonces todo elemento de la imagen tiene una única preimagen. Eso sí. Entonces, ¿será que la función f es inyectiva? A ver, hagamos un achunte primero. ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? Yo creo que no. Oh, y si es no, ¿qué hay que hacer? Mostrarlo. Róbalo. Buscar un número que, o sea, dos números diferentes que tengan la misma imagen, ¿no? Exacto. Para demostrar que no, solo basta mostrar con un ejemplo. Para demostrar que sí, se tiene que demostrar la definición, ¿cierto? La propiedad. Entonces, si me dicen que no, sería bueno entonces encontrar dos números, tal que su imagen sea igual. Por ejemplo, ¿qué número puede ser? No sé, cualquiera. Por ejemplo, pongamos el 1. F de 1. F de 1 va a ser 1 más 1 partido por 1 al cuadrado menos 2. Es decir, esto va a ser 2 menos 1, es decir, igual a menos 2. ¿Cierto? Ahora, ¿qué número me da menos 2? También me da menos 2. Es que como la función es media complicada, no es directo saber qué número es, ¿cierto? Una forma de encontrar ese valor, de que están convencidos de que no lo es, sería tomar la función x más 1
partido por x cuadrado menos 2 e igualarlo a 2. E igualarlo a menos 2. ¿Ya? Y ahí entonces resuelvo esa ecuación y así voy a encontrar, si es que encuentro solo 1, quiere decir de que la función sería inyectiva. Si encuentro 2, quiere decir que ahí encontré el otro punto tal que sus imágenes van a ser iguales porque me da menos 2. Entonces, a ver, x más 1 es igual a menos 2 por x cuadrado menos 2. X más 1 es igual a menos 2x cuadrado más 4. Voy a pasar para allá, me queda 2x cuadrado más x menos 4 más 1 es menos 3. Entonces, x es igual a menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4 por 2 por 3 positivo. Partido por 2 por 2 son 4. Entonces, esto es igual a menos 1 más menos la raíz de 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, más 1, 25. Partido por 4. Menos 1 más menos 5 partido por 4. Entonces voy a tener dos valores. 5 menos 1 son 5. Menos 1 son 4, partido por 4 es 1, que es el valor que está aquí. Y el otro sería menos 1 menos 5 es menos 6 cuartos. Menos 6 cuartos. Es decir, menos 3 medios. Vamos a verificar. F de menos 3 medios. Entonces esto es menos 3 medios más 1 partido por menos 3 medios al cuadrado menos 2. Menos 3 más 2 partido por 2. Y esto es 9 cuartos menos 2 por 2, no, 2 por 4 son 8 cuartos. Entonces esto es menos 1 medio y acá me queda 1 cuarto. Menos 1 medio por 4, es decir, menos 2. Entonces aquí encontré dos valores distintos y sus imágenes son iguales. Profe, ¿Sí? ¿y cómo se podría realizar este ejercicio algebraicamente? De nuevo no la escuché. ¿Cómo? ¿Y cómo se podría realizar este ejercicio algebraicamente? Algebraicamente así, porque no es inyectivo. Entonces, para demostrar que no es inyectivo, nosotros tenemos que encontrar dos valores distintos, tal que sus imágenes son iguales. Si la función fuera inyectiva, tengo que probar esta definición. Esa es algebraicamente. Pero eso es para demostrar que sí vale la definición, que es inyectiva. Como esta no es inyectiva, para demostrar siempre que no cumple algo, uno solo toma un ejemplo. Y en este caso, tomé dos números distintos y vi de que sus imágenes son iguales. Entonces ahí yo contradigo el hecho de que es inyectivo. Pero, profe, eso es suposición del comienzo de que yo dije que no porque yo lo creía, eso tengo que hacer siempre que me pregunten si eso no es inyectiva. Claro, o sea, en el sentido de que uno tiene que pensar en primer lugar qué es lo que cree que es, ¿cierto? Aquí dijimos que no y nos fuimos por ese camino. Pero perfectamente, por ejemplo, acá en el resultado puede haber dado solo un número. Puede haber dado menos 1. ¿Y qué pasa si me da 1? Digo, pucha, entonces quizás me equivoqué y es inyectivo. Entonces ahora,
Si aparece solo un número, entonces lo más probable es que sí sea inyectivo y tengo que rehacer todos mis cálculos y en realidad mostrar la definición. O sea, Ok. ¿ya? No es que si da Perfecto. 1 me voy a quedar tranquila, no. Eso quiere decir de que sería inyectiva y entonces no es por este camino y tengo que hacer el otro. Profe, ¿qué ¿Sí? pasa si tengo funciones que van, no sé, de los R2 a R3 o de R3 a R2? Nada, ¿Hacen lo mismo? se hace lo mismo, sí. Lo único que como tiene más dimensión el espacio, ¿cierto? Claro que, por ejemplo, es R2, ¿cierto? Entonces, R2 son todos los X, Y, tal que X e Y pertenecen a los reales. Entonces, cuando uno habla de inyectividad, uno tiene que hablar de la primera entrada, la primera coordenada y la segunda coordenada. Las dos deben cumplir. O sea, es como el doble de trabajo, entre comillas, porque uno igual puede encontrar valores más o menos conocidos, ¿cierto? Profe, Sí, y para demostrar que, por ejemplo, una función de R2 no es inyectiva, bastaría con también dar un ejemplo de un punto en el plano que, o dos puntos en realidad que son distintos y que tienen como una misma imagen, no sé. sí, exactamente. Claro, aquí ahora los puntos, por ejemplo, voy a considerar el 1,2, por ejemplo, y voy a considerar el 3,5. Y entonces evalúo mi función en esos dos puntos y si me dan iguales, son puntos distintos, sus imágenes son iguales, entonces no va a ser inyectivo. Claro, ¿Sí? Se hace igual. gracias, profe. Ya. Ya, entonces nuestra intuición aquí nos ayudó, ¿cierto? Para irnos por el camino correcto y llegar al resultado. Como les decía, podía habernos equivocado y si nos equivocamos, rehacemos el camino y nos vamos por el otro lado y tendríamos que demostrar que es inyectiva. ¿Profe? ¿Sí? Siempre cuando nos dan así, por ejemplo, aquí como elevado a 2 en la función, siempre tiene dos valores y ahí cuando tiene dos valores también se puede decir que no va a ser inyectivo porque le va a dar uno positivo, uno negativo y tal vez no le pidan todos los números. Claro, No sé si me explico. esa es una forma de como identificar si será inyectiva o no, porque en las X cuadrado lo más probable es que no va a ser inyectiva, porque como usted dice, puedo tomar valores positivos y negativos y me van a dar el mismo resultado final. Y, profe, y si ya y esta función estuviera por tramo y da ya eso mismo que está elevado a 2 y me daban un lado que son, lo van a ser positivos y el otro va a ser negativo, igual se toma como que no puede ser inyectivo porque están dando dos valores distintos. A ver, no entendí. Es por tramos y... También hago lo mismo para ver si la imagen va a corresponder en ambos. Pero para demostrar inyectividad en ese caso, tú tienes que demostrarlo por tres casos en realidad. Cuando están en el mismo dominio, cuando están en el otro dominio, o sea, cuando están en el mismo dominio, en el primero, en el segundo, y a veces tienes que también tomar cuando un X está en un lado y el otro está en el otro. Para ver que son distintos, tengo imágenes distintas. Ah, ya. Te que preguntaba porque si, por ejemplo, yo tuviera arriba, o sea, numerador y denominador, o sea, no, los dos tramos, tuviera un elevado a 2. Ahí tendría que ya sacar cuatro Que valores, depende ¿cierto? del dominio, no es sobre la función. Ah, ya, ya. Todo depende de su dominio. Todo depende del dominio, sí. Ah, ya, ya. Profe, ¿podría hacer un ejemplo, por favor? ¿De qué? ¿De por tramo? Sí, es que no entendí eso de los casos. Ah, ya. Yo creo que lo hicimos la semana pasada. Este. Mira, aquí hay uno. No sé si lo hicimos, pero está en la guía. Entonces tengo este de aquí. Profe, pero
si esa, por ejemplo, fuera de R2 a R2, ¿es lo mismo? Claro, como les decía, pero tenemos que considerar, ¿cierto?, que el dominio esté bien definido en R2. En el caso de que, a ver, ¿cuál es la pregunta? Si va de R2, habría que Sí. demostrar, por ejemplo, que f de A, B es igual a f de C, D. Entonces, A, B es igual a C, D. Eso lo tiene que demostrar. Es lo mismo, pero con dos coordenadas. Y entonces tiene que tomar puede hacer de que tomar dos valores distintos y ver que sus imágenes son iguales, entonces ahí dice de que la función no es inyectiva. Si los puntos son distintos y sus imágenes son iguales, ¿cierto? Ahí ya nos cumple la inyectividad. En este caso, dice, determine la condición de inyectividad y sobreyectividad para esta función. Entonces esta función está por rama, ¿cierto? Se le dice por tramo, por rama. Y entonces toma los x mayores que 0 y los x menores que 0. Estos son los elementos del dominio. Y aparecen diciendo que va a valer eso cuando x sea mayor que 0 y menor que 0. Entonces, tiene que hacer un caso, es si x1 y x2 sean mayores que 0. El segundo caso va a ser que x1 y x2 sean menores que 0. En realidad son 4 casos, pero uno lo puede considerar en 3. Porque después va a tener x1 mayor o igual que 0 y x2 menor o igual que 0, ¿cierto? Y el cuarto caso, que va a ser el mismo del anterior, pero al revés. x1 menor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0. Esos son los casos que se deben considerar aquí por ramas. Entonces, si los dos son mayores que 0, estoy en esta rama, ¿cierto? Entonces va a ser x1 al cuadrado más 1 partido por 2 es igual a x2 al cuadrado más 1 partido por 2. Y así, bueno, hay que desarrollar y ver que x1 sea igual a x2. En este caso, tengo que ver que menos x1 un medio sea igual a menos x2 más un medio. Y como este es mayor que 0 y ese es menor que 0, entonces x1 al cuadrado más 1 medios tiene que ser igual a menos x2 más un medio. Y después tengo el cuarto caso que es al revés, es decir, menos x1 más un medio es igual a x2 al cuadrado más un medio. Profe, ¿Sí? si esto fuera una función, otra función sería por una más por parte, yo podría sacar, supongamos en este caso que ya, supongamos que nos da toda inyectiva y el otro lado también nos da toda inyectiva y la función en total sería inyectiva. Sí, si todas te dan inyectiva, tú dices que f es inyectiva. Si en uno de los tramos no te da inyectiva, entonces la función no es inyectiva. Y si yo tengo otra función, supongamos ya, esta que tiene usted aquí es la función f, nos da una función g, ¿Ya? ya, y ya si yo lo hago por casos separados y después como me piden la composición de f o g, si yo tengo que las dos son inyectivas, mi composición va a ser inyectiva, ¿cierto? Debería ser, pero yo creo que seguramente eso es lo que te están queriendo preguntar. Pero por caso, tendría que hacerlo por caso. Claro, una forma sería hacer la composición primero, tener esa función nueva
y ahí demostrar que es inyectiva. No necesita demostrar que, a no ser de que te pregunten si f y g son inyectivas. Pero si te Ah, ya. preguntan que si la composición es inyectiva, yo haría la composición primero, creo esa nueva función y esa nueva función veo si es inyectiva. Pero ¿y si es por partes como aquí? Se tiene que restringir el dominio. Entonces uno dice, si X es, no sé, es menor que no sé cuánto, voy a ver si la función vale, son iguales, o sea, están en el mismo dominio, y entonces veo cuánto vale. Por ejemplo, aquí, en este caso, bueno, esta no es composición, pero si las dos están en el mismo intervalo, están acá, ¿cierto? Y lo reemplazo en ese tramo. Y eso lo mismo hace la composición. Tomo puntos en un cierto intervalo, ¿cierto? Y entonces hago la composición con ese intervalo para las dos funciones, en la misma rama. Profe, ¿Sí? aquí nosotros hicimos estos 4 casos con x,1 mayor o igual que 0 en función de que va de R en R, ¿cierto? Claro. Así, profe. Profe, entonces, o sea, al resolver estos 4 casos, siempre nos tiene que dar que en todos los casos es inyectiva, si no, no es inyectiva la función. Sí. Si en uno de los Ah, casos no me da inyectiva, entonces la función total no es inyectiva. ok. Profe, ¿Y podemos probar esta a ver si es sobreyectiva? Eso tendría que hacer igualarla a Y como para comparar, ¿o no? ¿Sobreyectiva? ¿Sí? Claro. ¿No podría ser así el ejemplo pequeño, ¿no? O el inicio más que nada para ver si lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro lo que tienen que hacer aquí? ¿O lo terminamos primero? Sí, profe. ¿Sí? Ya, bueno, de alguna forma tienen que llegar, ¿cierto?, a que x1 sea igual a x2 en los 3 casos. A mí, por eso les pregunto, porque, por ejemplo, en este caso, en estos dos casos, obviamente, los puntos son distintos o son igual a 0. ¿Cierto? Porque uno es mayor y el otro es menor que 0. Entonces, en estos casos, tienen que ver que el único valor que hace que esto sea igual es cuando vale 0. Y los demás no cumplen. Así que, bueno, si dicen que está claro. Y ahí entonces el ver sobreyectividad. A ver. Ya. Sobreyectividad. La sobreyectividad dice que para todo I que pertenece a B, existe un X que pertenece a tal que f de X es igual a Y. Esa es la definición de sobreyectividad. Fíjense que ahora dice para todos los elementos en B va a existir un elemento en A. Entonces, es como el inverso de ser función. Funciones para todo X que está en A, existe un Y que está en B. Entonces, lo que está diciendo acá es que tengo la función f, tengo a, tengo b, ¿cierto? Entonces, para todos los elementos de aquí existe una preimagen. Eso está diciendo. Entonces, otra forma de decir es que la imagen de f es todo b. Entonces podemos mostrar la definición, o sea, la definición de sobreyectividad, o mostrar que en realidad la imagen es todo nuestro conjunto, nuestro codominio, que en este caso serían todos los reales. Si mostramos cualquiera de las dos, ahí demostramos que es inyectivo. O sea, es sobreyectivo, perdón. ¿Cómo sería, profe, haciéndolo con imagen igual a B?
Es como un estudio del gráfico o cómo funciona la función en sí. O sea, bueno, aquí no se usa mucho el gráfico, pero uno puede tomar que x, uno puede analizar que x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces x cuadrado va a ser siempre mayor o igual que 0 y voy a tomar, si x crece, ¿cierto? Entonces x cuadrado va a crecer sin ningún límite. Es como un análisis de la función. Ah, ok. ¿Ya? ¿Y Si con la crece, definición, profe? y con la definición uno dice, sea, como es para todo, vamos a elegir uno, sea i que pertenece a los reales, que en este caso es el codominio. Entonces, podemos tomar como es por rama, vamos a considerar esto en primer lugar, x cuadrado más 1 partido por 2 es igual a i, ¿cierto? Y tengo que considerar entonces que x sea, si x es mayor o igual que 0. Y entonces así encuentro el valor de x despejando el valor de x, puedo encontrar el valor de y. Y entonces ahí yo despejo el x cuadrado es igual a 2i menos 1, ¿cierto? Entonces x es igual a la raíz de 2i menos 1. Como x es mayor que 0, uso el más solamente, no el más menos. Aunque como es cuadrado, en realidad voy a tener dos valores, más y menos. Pero estoy considerando los x mayor que 0, así que considero solamente el más. Y esto es verdad siempre y cuando el 2i menos 1 sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Dos y sea mayor o igual que 1, entonces y tiene que ser mayor o igual a 1 medio. Entonces, para todos los valores que están aquí, ¿cierto? Tengo que el x va a valer esto cuando el y sea mayor o igual que 1 medio. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, uno lo tiene que hacer por caso porque es una función por rama. Tengo que mostrar que menos x más 1 medio es igual a y. Y donde x es menor o igual que 0. ¿Cierto? Sí. Entonces, como x es menor o igual que 0, el valor absoluto es menos x. Entonces, esto es x es igual a y menos 1 medio. Entonces yo tengo que x es menor o igual que 0. Es decir, y menos 1 medio es menor o igual que 0. Entonces y es menor o igual que 1 medio. Entonces, para los x positivos, los valores que me sirven son todos los y mayores o iguales que 1 medio. Y para los x negativos me sirven todos los y menores igual que 1 medio. Es decir, nuestra imagen, si quieren lo podemos pensar así, nuestra imagen, o sea, todos los valores que me van a dar van a ser los y menor o igual que 1 medio y los y mayores igual a 1 medio. Fíjense que aquí estoy restringiendo, ¿cierto? Pero aquí estoy tomando lo que falta. Así que en realidad la imagen son todos los reales. Porque voy a tomar aquí, voy a tomar el 0, aquí está el 1 medio, ¿cierto? Estos son todos los menores o iguales que 1 medio. Todo esto y eso. Y este de aquí son todos los mayores que 1 medio, ¿cierto? Y este también. Así que en realidad estoy tomando la imagen de f, todos los reales.
Bueno, ahí usé otra cosa, tomé la imagen, encontré toda la imagen. Pero fíjense que uno no puede, no necesariamente escribir eso, sino que uno dice, bueno, eso es válido para ciertos valores de i, así que lo puedo encontrar. Y aquí es válido para otros valores de i, lo puedo encontrar. Así que siempre voy a tener una preimagen y por lo tanto va a ser sobreyectiva. O sea, hasta aquí uno puede llegar y decir, entonces f es sobreyectiva. Uno se entusiasma porque aquí ya da los valores del i, así que uno puede en realidad hasta definir y encontrar su imagen, que van a ser todos los reales. Y como es sobreyectiva, debería ser todos los reales también. Profe, si no nos hubiera dado que son todos los reales, entonces no es sobreyectiva. Sí. Si no me da todos los reales, entonces no es sobreyectiva. Ah, ok. O sea, ahí, profe, quedaría demostrado que es sobreyectiva, con eso no. Sí, con eso. Profe, Sí. ¿y si es un par ordenado se hace lo mismo? Claro, pero ahí tienes que ver qué pasa con la primera coordenada y la segunda coordenada. Y tienes que ver que si cumple que varía con todos los elementos de nuestro codominio. Por ejemplo, si fuera R2, habría que ver que no haya restricciones en la primera ni en la segunda coordenada. ¿Podríamos ver un ejemplo de eso, profe? Estamos como cortito en la hora. Preferiría dar una duda más chiquitita. Porque si tienen uno, me voy a demorar en encontrar. Si tienen uno de esos, sería más fácil. Pero, a ver, en forma general, uno tendría lo siguiente. Si yo tengo la función que va de los reales, de los R2 a R2, por ejemplo, entonces tomo x, y y lo llevo a f de x, y, ¿cierto? Entonces, para demostrar que es inyectiva, yo tengo que decir, esto es un valor z, w, por ejemplo, ¿cierto? Porque está en R2. Entonces, para todo z, w, que pertenece a R2, existe un x, y, que pertenece a R2, tal que f de x, y es igual a z, w. Ya, entonces esa es la definición de sobreyectividad. Entonces uno dice sea z, w, que pertenece a R2, ¿cierto? Y entonces escribo z, w como la función. Ahí ya no sé cómo es la función. Y entonces, como tiene dos, la función va a R2, así que tiene dos coordenadas, ¿cierto? Entonces, igual a la primera, igual a la segunda. Y veo si en realidad hay alguna restricción o no. Si no hay ninguna restricción, para que exista este z y este w, ¿cierto? Al despejar el x y al despejar el y, ¿cierto? Aquí voy a ver si hay alguna restricción con el z y el w. Si no la hay, entonces la función va a ser sobreyectiva. Ya, o sea, se hace como exactamente igual que la anterior, pero como tiene dos coordenadas, entonces habría que hacer como el doble de trabajo, pero son exactamente igual. Así que no debería complicarse mucho. Profe, no entendí bien lo último cuando separó la Z y la W, ¿qué se hace después? Por ejemplo, no sé, supongamos que f de x, y sea igual a 8x menos y, 2
x más 2. No sé, 2y. Por decir algo. Entonces, aquí voy a escribir 8x menos y, más 2x menos 2y, ¿cierto? Y entonces, necesito que la primera coordenada sea Fuera igual la a la primera primera. coordenada. Eso. Ah, ya. Y la Ya, segunda gracias. con la segunda. Ya. Y ahí después voy a tratar de despejar el x y el y, ¿cierto? En función de z y w. ¿Profe? Entonces, ¿Sí? si ninguna tiene ninguna restricción, serían los reales al cuadrado. Claro, sería R2. Sí. Profe, ¿y qué pasa cuando la función va de R2 a R? Nada, porque si tengo de R2 a R, y ahora tengo f que va de R2 a los reales, ¿cierto? Entonces voy a tomar puntos aquí y los llevo a f de x, y, que va a ser igual a z. Entonces, para todo z que pertenece a los reales, ¿cierto? Existe un x, y que pertenece a R2, tal que f de x, y sea igual a z. Si se fijan, es la misma definición que hemos estado usando para todo, porque esa es ser sobreyectiva. Entonces, voy a considerar C a Z, que pertenece a R, y entonces tengo que ver que f de x, y sea igual a z. Y entonces ahí despeja, tienen que despejar para que ver qué términos del x y el y queda en función de z. ¿Igual, profe? Claro, tienen que igualar. Acuérdense que la función es un valor real. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. F de x, y igual a x menos y. No sé. Entonces va a ser x menos y es igual a z. Profe, y si en ese caso, en vez de que la función me diera que va de los naturales a los z, Los naturales a los z, y f de los naturales a los z. Como n y lo lleva a f de n, que va a ser igual a z. Entonces, por ejemplo, este es más simple, pues. A ver. Estoy pensando en una función que funcione para eso. No se me ocurre. Pero igual tengo que considerar un z que pertenece a los enteros y tengo que ver que z sea igual a fn. Y ahí despejo el n en función de z para ver si existe o no ese término. ya tendría que por lo menos probar que los números, ya, que por ejemplo, si me dice que el de van de n a z, tendría que sacar un z que me dé n, algo así. Claro, acuérdate que siempre la sobreyectividad es como buscar la función inversa. Entonces tienes que tratar de escribir la variable que es el dominio, ¿cierto? Y despejarla en función de la otra y ver si funciona bien o no. Si funciona bien, es decir, que existe un elemento en la imagen que viene de la preimagen. Igual es más difícil cuando es como por tramo, la verdad, porque he visto que cuando son por tramo es como que cuesta igual sacarla de repente. Sí, pues, sí, porque ahí hay que hacerla por tramos. Entonces hay que ver que funcione siempre para todos los casos. Ya. Sí. Tienes que siempre restringir el dominio. Tienes que ver que valga. Si es por tramo, tienes que tomarte como estoy aquí en este dominio, entonces tengo esa función y ya no es por tramo, sino que
tengo esa función en ese intervalo, así que tengo solo una función. Y ahí la analizas. Y después te vas al otro caso y ahí tienes la otra función. Ya, ya. Eso. Profe, Profe, si es dale nomás, no hay problema. que si es de R2 a R2, pero por tramo se hace lo mismo, me coloco en los casos y igualo las coordenadas, ¿o no? Sí, claro. Exactamente. Muy bien. Profe, y cuando arriba en el caso de R2 a R, X menos Y es igual a Z, ¿eso ya está demostrado que es sobreyectiva entonces o qué? No, ahora tendrías que despejar las variables para ver si está bien definida esta función. En este caso, fíjate que esta es una función como una recta, ¿cierto? Entonces podríamos despejar el X, hacer Z más Y, el Z no o sea, el Y no tiene ningún problema porque está en el dominio, ¿cierto? Es R2, así que el Y es un valor real. Y el Z no se indefine en ningún lado, así que el X puedo tomar cualquier valor entonces para el X. Siempre O sea, profe, pero en ese tipo de funciones siempre tengo que despejar el, el X o el Y. cualquiera de los dos. En este caso, como va de R2 a R, voy a tener más variables en el dominio que en el recorrido, así que puedo elegir cualquiera de las dos. Pero en el fondo despejo uno de los dos y veo las restricciones. Eso, claro. Y veo, por ejemplo, si hubiera sido, no sé, de alguna ¿Raíz de forma, algo? claro, de alguna forma que me queda que X es igual a la raíz de Z menos 8 o no sé, o no sé cuánto. Digo, pero esto necesita que el Z sea mayor que 8. Y ahí hay una restricción porque el X no es exactamente eso. Entonces no va a ser sobreyectiva. Entonces No ahí ya voy no a es poder, sobreyectiva. claro, no voy a poder encontrar cualquier X que yo quiera del dominio. Sí, Van a tener que ser mayores o iguales eso. en este Ahora, caso, espera, claro, 8. sí. Y entonces ahí, como había elegido cualquiera en un principio y acá le estoy colocando una restricción, entonces digo, entonces no es sobreyectiva porque aquí estoy colocando restricciones y aquí elegí cualquiera. Entonces ahí hay una contradicción. Esa es la idea. ¿Le pondría a mandar un ejercicio en particular que me tiene con mucha duda? Sí, Pero al correo. sí. alma.armijo@usach.cl. ¿Cómo? ¿Puedo repetir? alma.armijo. Alma.org. Sí, @usach.cl. Ya, lo dejamos hasta aquí. Que estén bien, que les vaya bien en su tarea.